Hola chicos de primer año, bueno, vamos a continuar con un tema que yo creo que les tiene que resultar conocido porque es los múltiplos y los divisores, es un tema que se trata bastante en la primaria, así que la idea es hacer un repaso para así terminar con un tema nuevo de todo esto, ¿sí? Así que vamos a recordar, esta primera parte de este tema es como aprender definiciones. Recuerden que la matemática tiene su idioma propio también, entonces hay palabras que a veces usamos, ¿sí? Como suma, resta, multiplicación, división, son palabras específicas de la matemática. Hoy vamos a repasar y tal vez algunos, inclusive aprender algunas terminologías y qué significa cada una de esas cosas. Vamos a hablar de múltiplos y divisores. ¿Qué es un múltiplo o a qué se llama un múltiplo? Se dice que un número es múltiplo de otro cuando yo ese número lo puedo obtener como ese otro multiplicando por otro número. ¡Oh! Muy trabalenguoso, ¿verdad? Vamos con un ejemplo que lo hace más fácil. Por ejemplo, 42 es múltiplo de 6. ¿Saben por qué 42 es múltiplo de 6? Porque 6, si yo lo multiplico en este caso por 7, me da 42. Esto hace que 42 sea múltiplo de 6. Entonces, si yo quiero hacer un listado con los múltiplos de 6, ¿cómo puedo hacer? Puedo agarrar el número 6 y puedo ir multiplicándolo por distintos números naturales. ¿Qué sé yo? Por 1, por 12, por 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo hago 6 por 1, me va a dar 6. 6 por 12 es 72. 6 por 8 es 48. Todos estos que obtuve recién, 42, 6, 72, 48, son múltiplos de 6. O sea, un ejemplo para encontrar múltiplos rápidos serían todos los números que están en la tabla del 6. 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3. Todos esos resultados son múltiplos de 6, porque son números que se obtuvieron multiplicando a 6 por otro número. ¿Cuántos múltiplos tiene 6? Vos me vas a decir, y por 1, por 2, por 3, por 10, y 10 múltiplos. Pero dijimos que en realidad los múltiplos se obtenían multiplicando por un número natural. Los números naturales son infinitos, ¿sí? No son nada más los que van del 1 al 10. 20, 1532, 1.250.611. O sea que yo podría agarrar, no voy a hacer esta cuenta, pero el 6 lo podría multiplicar, por ejemplo, por 354.211. Eso me daría un número enorme, que no tengo idea cuál es. Lo que sí sé es que este número es múltiplo de 6 también. Así que una de las características que tienen los múltiplos de un número es que son infinitos. ¿Qué quería decir infinitos? Infinitos no es un número, infinito es un concepto, quiere decir que nunca se terminan. Como los números naturales son infinitos, nunca se terminan, siempre yo voy a poder seguir encontrando un número natural por el cual multiplicar, en este caso el 6, porque el ejemplo que yo puse es los múltiplos de 6, y así seguir encontrando múltiplos. ¿Sí? ¿Se entendió? Así que una manera muy sencilla para encontrar múltiplos de un número es esto. Es agarrar ese número e ir multiplicando por distintos números naturales. Ahora, divisor es otra definición y están muy relacionados igual los múltiplos y los divisores, y por eso a veces uno los confunde. Pero fíjate que el múltiplo tiene que ver con un número que se obtuvo al multiplicar. ¿Sí? Ahora acá, cuando hablo de divisor, son números que se obtienen dividiendo. ¿Sí? El divisor es el número que divide. En una cuenta de dividir, el divisor es el que divide. Ahora, ¿qué quiere decir en este caso que 6 es divisor de 48? Quiere decir que si yo hago la cuenta 48 dividido 6, obtengo un número por resultado y que el resto es 0. O sea, es un número exacto, que no me sobra nada. Por ejemplo, si yo hiciera 49 dividido 6, 49 dividido 6 me daría 6 por 8, 48, me daría 8 y me sobra 1. Quiere decir que ese número no es un divisor, porque el resto no da 0, me sobran elementos.
Un número para ser divisor tiene que poder dividir a otro número y quedar con resto 0. ¿Por qué 6 es divisor de 48? Porque 48 dividido 6 me da 8. Y no me sobra nada, me da un número exacto. Por eso 6 es divisor de 48. Ahora, 48, el único divisor que tiene no es 6. Capaz que yo me olvido de alguno, pero acá voy a ir poniendo los divisores de 48. O sea, ¿por qué números yo puedo dividir al 48 y que el resto me dé 0? Empezamos por los fáciles, o si yo voy a ir de mayor a menor. Por ejemplo, 48 dividido 48. O sea, 48 dividido 48 me da 1, no me sobra nada. Otro divisor de 48 es 24, porque si hago 48 dividido 24 me da 2. Otro divisor de 48 es 12, ¿sí? Otro divisor de 48 es 6. Otro divisor de 48 es 4. Otro divisor de 48 es 3. Otro divisor de 48 es 2. Otro divisor de 48 es 1. Creo que puse todos, ¿no? Lo estoy haciendo ahora con ustedes, o sea que tal vez pude haber omitido algún número. Creo que están todos. ¿Qué pasó? ¿Cuántos divisores tiene 48? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No tiene infinitos divisores. Los múltiplos de un número son infinitos porque yo siempre puedo seguir obteniendo. Ahora, los divisores de un número no son infinitos. Hay números que tienen muy poquitos divisores, hay números que tienen muchos divisores, pero inclusive los números que tienen muchos divisores no tienen infinitos divisores. Por ahí tienen 50, que es una gran cantidad, pero tienen un número determinado. Así que eso es otra particularidad. Y algo muy importante que tenemos que recalcar acá es que un número siempre se puede dividir por sí mismo y por 1. O sea que como mínimo cualquier número va a tener dos divisores. 1 y sí mismo. Por ejemplo, 72 se va a poder dividir siempre por 72 y también se va a poder dividir por 1. O sea que al margen de que tenga otros divisores, esos dos los tiene siempre. En un ratito voy a volver con este tema de los divisores cuando explique un tema nuevo. Ahora, ¿qué pasa? Yo acá tengo el 48 y por ahí, como es un número bajito, me resulta sencillo darme cuenta que se puede dividir, por ejemplo, por 2 o por 24 o por 12, porque yo hago algunas cuentas rápidas en la cabeza, ni siquiera divido, por ahí hago sumas y me doy cuenta que se puede dividir por esos números. Pero cuando tenemos números más grandes, como 1296, 5.632.101, 42.305, 370, ya resultan complejos encontrarle a veces divisores. Porque yo digo, he dividido 14. ¿Qué sé yo? Entonces tengo que ponerme con la calculadora o con la mano, hacer la cuenta, a ver si 1.296 dividido 14 me da con resto 0. Para eso existen lo que se llaman los criterios de divisibilidad, que yo entiendo que ustedes trabajaron el año pasado con estos. En la teoría yo les puse 4 criterios de divisibilidad. Existen más, pero la verdad que los que más se usan, ni siquiera son esos 4, los que más se usan son 3 de esos criterios, los que más nos ayudan para algunos temas de matemática. Y me voy a conformar con que ustedes entiendan bien estos 4 y en especial estos 3 que son los que voy a explicar yo ahora. Los criterios de divisibilidad son conclusiones, son reglas que se sacaron que me permiten, sin necesidad de hacer la cuenta de dividir, saber si algunos números son divisores de este. Por ejemplo, el criterio de divisibilidad del 2, o sea, es un criterio que me permite saber cuándo un número es divisible por 2, o sea, cuándo 2 es un divisor de ese número. ¿Qué dice el criterio de divisibilidad del 2? Que si un número termina en 0 o en número par, es divisible por 2. ¿Sí?
¿Qué quiere decir? 1296 termina en 6, 6 es par. Así que sé que todo este número es divisible por 2. 2 es un divisor de 1296. Lo mismo con 370. No es par, pero termina en 0. Así que también se puede dividir por 2. Ese es el primer criterio. El criterio del 2 es fácil. Si yo veo un número que es par o termina en 0, yo ya sé que 2 es divisor de ese número. Así que en este caso podría escribir que es divisible por 2. Lo mismo pasa en este, pero lo quiero usar para otro ejemplo, pero es cierto, este número también es divisible por 2. Este no, porque no termina en número par. Este tampoco, porque no termina en número par. El criterio de divisibilidad del 3. Ese a mí me encanta, no me pregunten por qué, pero me encanta descubrir si un número se puede dividir por 3. Porque yo te digo, ay, ¿cuál de estos números se puede dividir por 3? Y por ahí vos me decís, ay, no, creo que este. Ay, qué difícil. Este número es enorme, yo qué sé si se puede dividir por 3. El criterio de divisibilidad del 3 dice lo siguiente.